Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Vida, Tenerife. ¿Cómo están? Bien. Mira, coge tu Biblia, no la suelte, es tu herramienta. Hoy quiero empezar hablándote de una historia muy real. La viví yo. Por ahí en el año 2015, en Venezuela, yo un sábado fui a una cárcel a visitar y a hablar de la palabra a alguien. Y en la cola de la cárcel, en la fila para entrar a la cárcel, veo a un hombre que trabajó con mi padre. No sé si su nombre, porque está siendo grabada la prédica. Pero me consigo a este hombre allí y me calcomía la curiosidad. ¿Qué hace este hombre aquí? Y voy hasta él y lo saludo. ¿Cómo está? Hey, me reconoció Joan. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Y bien, bien. Y claro, es normal que las familiares vayan a visitar o iglesias vayan a entrar a predicar el evangelio adentro, ¿no? Pero yo no sabía qué estaba pasando con él. Y le pregunto, Juan D., ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él me dice, wow, Joan, tengo que contarte una historia. Yo estaba preso. ¿Qué? Sí, yo estaba prisionero. Fíjate, me dice, este año que pasó, dos hombres armados, me apuntaron, me bajaron del coche, me metieron en el maletero y empezaron a dar vueltas por toda la ciudad conmigo, me secuestraron. En un punto me dejaron y después me llamaron, dame tanto dinero por el coche o lo desaparecemos. Era muy difícil tener un coche en ese momento en Venezuela. Entonces muchos preferían pagar el rescate del coche. Entonces él tenía familiares y amigos policías. Su coche tenía un GPS. Y él llama a sus familiares y sus amigos policías. Encuentran el coche. Y hay un enfrentamiento a tiros, ¿no? Entre la policía y los ladrones. Uno de ellos muere. Y el otro estaba en la cárcel. Y este hombre me decía, no podía dormir. Estaba prisionero de mi corazón, viendo a ese hombre encerrado y al otro que se murió sin Cristo. No podía dormir. Un día me levanté, vine a la cárcel, lo visité y descubrí que el prisionero era yo, no él. Porque la falta de perdón hacia esa persona que me hizo tanto daño me tenía encerrado, me tenía atado. En ese momento ya tenía meses visitándolo, cada 15 días, y era de una ciudad a otra, no era en la misma ciudad donde estaba. Y él se esforzaba cada 15 días, iba a la ciudad, le predicó el evangelio, hoy soy un grande amigo, y el hombre es salvo. ¿Qué te parece? Te pregunto, ¿qué harías tú si te pasa eso a ti? ¿Estarías preso por la falta de perdón en tu corazón? ¿Estarías feliz? ¿O no podrías dormir como este hombre? Mira, vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Y quizás te han difamado, han hablado mal de ti, te han hecho daño, te han ofendido, te han herido. ¿A quién no han herido? A mí me han herido. A todos seguramente, ¿no? ¿Y qué sientes? Rabia, frustración, ¿no? ¿Por qué? Como predicamos la semana pasada, porque te dan en el orgullo, te dan en el corazón y el orgullo te lo aprietan. Y eso te da rabia, te da frustración, ¿no? Algunas veces he luchado, y seguro que tú también has luchado contra el perdón. Has llegado a pensar que es imposible perdonar a alguien por algo que te han hecho. ¿Lo has pensado? ¿Alguna vez supiste que debías perdonar, pero sencillamente no querías perdonar? Quiero que por un momento puedas ser honesto contigo. Quiero que seas honesto contigo mismo. Piensa en alguien ahora mismo. No hace falta que digas el nombre, pero piénsalo. Alguien que te hizo daño. ¿Quién te ha hecho daño? Que te falló. Que no debería hacerte daño, ¿no? Tal vez tu padre, tu madre, esa persona que debía cuidarte, protegerte, tu esposo, tu esposa, tu hijo,
algún familiar, esa pareja que duerme contigo, comparte techo contigo, comparte cama contigo, pero quizás hay una división grande, ¿no? Porque no hay perdón. Tal vez alguien de la iglesia. ¿Quién no te ha hecho daño en la iglesia? En la iglesia debería ser diferente, pero somos personas pecadoras, humanos, ¿no? Seremos conocidos por el amor que nos tengamos unos a otros, pero desgraciadamente muchas veces no es así. Tal vez tú mismo hiciste algo que no te perdonas, ¿no? Y te miras al espejo y cada vez que te miras al espejo te condenas. ¿Y por qué? Si tan solo no hubiese hecho esto. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con el no poder perdonar? ¿Cuántas noches te has acostado con esta carga en el pecho, con esa presión de que no puedes perdonar, no quieres perdonar? ¿Cuántas veces has revivido esa cena, esa conversación, ese momento? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas veces has dicho, sin tan solo no hubiera ido, sin tan solo no hubiera abierto la boca a él o ella? ¿O cuántas veces lo ha dicho, ya lo superé? Pero un olor, un recuerdo, un lugar, te vuelve a abrir la herida que creías que habías cerrado. ¿Por qué? Porque hay rencor en el corazón. Porque hay orgullo en el corazón. Cuando tenemos orgullo, tenemos rencor por lo que nos hacen. Y mira, el rencor tiene una mentira favorita. Mira, el rencor te dice, y el orgullo, guarda esto que te hicieron, guárdalo, porque esto te va a proteger para la próxima. Mentira. Hay otra mentira. Si sueltas eso, entonces vuelves a quedar expuesto, vulnerable. No lo sueltes, guarda, porque eso te cuida. Eso es mentira. Si lo suelto, entonces le estoy diciendo a la otra persona que estuvo bien, cuando realmente me dañó, estuvo mal. Mentira. Esa mentira ha destruido familias. Esa mentira ha destruido matrimonios, ha destruido hermanos, ha destruido y separado iglesias, donde debería ser totalmente diferente. Porque el rencor y el orgullo crece y se alimenta cada vez que recuerdas esto. ¿Qué dice el orgullo? Yo no perdono primero. ¿Qué va? Si no viene, yo no voy. El orgullo dice que me pida perdón y ya veremos qué pasa. Pero que me pida perdón y ya veremos qué pasa. ¿Qué más dice el orgullo? Después de todo lo que me hizo, ¿qué dices? Tengo que perdonarlo. ¿Qué dices? Cantamos gracias sublime, inmenso es su amor. Mira, mientras el orgullo habla a través de tu corazón, te digo la verdad, tú sigues encarcelado en tu corazón, sigues preso, tú sigues encadenado. Mientras el orgullo habla, tú sigues pagando la deuda que le estás cobrando a otro. ¿Me explico? Tú pagas una deuda que estás cobrando al mismo tiempo y estás atado. Y hoy no vine a darte una charla motivacional del perdón, para nada, ni una conferencia sobre el perdón. Hoy vine a decirte algo muy importante y que es lo que dice la palabra del Señor sobre eso. Sencillo. Y una pregunta. Te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir cargando con eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando con no perdonar? ¿Hasta cuándo? Hay personas aquí que llevan años seguros, días, meses, no sé cuánto tiempo llevas, semanas, con una herida que no ha sanado, una herida que está expuesta y abierta, ardiendo. Pero ¿por qué no sana la herida? ¿Por qué no empieza a cicatrizar esa herida? ¿Por qué la vuelves a abrir con tu orgullo y con tu rencor? Sale, supura. Y eso alimenta la herida y ese orgullo, ese rencor, justifica la herida. No justifiques tu herida. Mira, Dios te está mirando hoy y te va a decir exactamente lo que le dijo al apóstol Pedro, a su discípulo.
Te dice lo que le dijo a un corazón orgulloso en ese momento, que creía que tenía un techo para perdonar, que tenía un límite de perdón. Tú eres un hijo de Dios. Tú has aceptado a Cristo como tu Salvador. Sí. ¿Sabes cuál es la característica principal de un hijo de Dios? Perdonar sin límites. Perdonar sin límites. Ahora, ¿puedes decir que tienes un corazón que perdona? Puedes decirlo con gozo. Hoy vamos a ver 3 verdades que van apuntando directo desde el corazón de Dios a tu corazón. 3 verdades. Busca Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a estar del versículo 21 al 35. Y mientras lo buscas, déjame ponerte un poco en contexto. Necesito que sepas de lo que viene pasando antes que entremos en el texto. Y lo que está pasando es que Jesús está hablando a sus discípulos, no está hablando a una multitud. Olvídate, aquí no hay multitud. Está hablando a 12. Y eso quiere decir que es para el creyente. No es para los que están afuera. Es para ti que has creído en Jesús. Y lo que viene pasando es que Jesús está hablando de cómo enfrentar los problemas dentro de la iglesia. Que si alguno tiene algo en contra de ti, dice Jesús, entonces tú a solas lo llamas y hablas con esa persona, con ese hermano o hermana. Y si se soluciona allí, la palabra dice, le has ganado, es decir, le has restaurado. Pero si en esa conversación a solas no hay la restauración, Jesús sigue diciendo, llama a 2 o 3 de la iglesia y confronta a este hermano con amor. Y si no solucionan el problema, si lo soluciona, le ha restaurado. Pero si no, entonces ponlo delante de la iglesia para solucionar el problema como iglesia. Y si esa persona aún no quiere ser solución, Jesucristo mismo dice, entonces tenlo por publicano. O sea, duda de su salvación porque no está acudiendo a la restauración. Entonces, esto es lo que viene hablando. ¿Cómo restaurar a un hermano que pecó contra ti? Y da paso a paso lo que está pasando, lo que hay que hacer, ¿no? Y en ese momento justo que Jesús termina de hablar, está uno de sus mejores seminaristas, Pedro, y levanta la mano, maestro, y hace una pregunta que quizás es tu pregunta hoy, es mi pregunta. Una pregunta bastante difícil, pero no era una pregunta académica. Pedro tenía algo dentro. Alguien había fallado contra él. Y Jesús va a responder con una parábola, una historia que Jesús usa para ilustrar y dar una enseñanza. Esto es una parábola. Y esto, lo que Jesús le dijo a Pedro, nos lo está diciendo hoy a nosotros. Y lo primero que Dios está diciendo hoy a nuestros corazones, lo vamos a ver en el versículo 21 y 22 de Mateo 18. Dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y esta es la pregunta que quizás hoy tú tienes también, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. ¡Pum! Le pone un techo. Mira, Jesús rompe con el techo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, en el hebraísmo que Jesús está hablando, es infinitamente. No hay una medida de perdón. Siempre. Entonces, lo que te está diciendo el versículo 21 y 22 es, elige siempre perdonar, porque el perdón no tiene límites. Es lo que te está diciendo hoy Dios a ti. Esto significa que como hijos de Dios solo tenemos una opción: perdonar, 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 perdonar y perdonar y seguir perdonando. ¿Qué es el perdón? Cuando Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Está diciendo, ¿cuántas veces debo de dejar atrás la ofensa que me hicieron? Dejar atrás es lo que significa. ¿Cuántas veces debo soltar a ese hermano, a esa persona que pecó contra mí? ¿Cuántas veces debo liberar a la persona de la culpa? 7, le dice. El perdón, al igual que el amor,
es una decisión del corazón. No es una emoción. No se siente perdonar, se decide perdonar, como se decide amar. Amar no es algo que tú sientes bonito, no. Decides amar y cuando amas, entonces sí crece la emoción, sí crece el amor, crece eso que sientes por dentro. Pero cuando lo decides, no es algo natural de la persona, no es algo natural. Es un acto de voluntad que cuando se hace correctamente, cuando perdona como Dios manda, entonces te conduce a una verdadera libertad, a la verdad y a la libertad que Dios da. Es un proceso que muchas veces es muy, muy mal entendido, muy mal entendido. Yo he escuchado decir, yo soy así, por eso que no perdono, porque yo soy así. ¿Sabes qué? A Dios no le gusta como eres. ¿Qué haces con eso? No seas así, porque Dios no quiere que seas así. Dios no quiere que seas así. Orgullo. O ¿quién le manda? ¿A él o a ella? Se lo buscó, ahora que se aguante. Orgullo. Rencor. Para todo lo que les cuesta y nos cuesta perdonar, debemos tomar en cuenta siempre lo que Jesús dice y lo que dice a través de toda su palabra. Y podemos hablar aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en cada palabra y cada versículo vas a ver que hay que perdonar. Pero hoy nos vamos a enfocar en esto. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Colosenses 3:13. Soportándose, no despreciándose, soportándose. Ahora, no solo soportándose unos a otros, sino perdonándose unos a otros. Soportándose y perdonándose. ¿Ves cómo es una decisión? Perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro o contra ti, como Cristo te perdonó, así también hágalo. Hágalo. Acción, decisión. Ustedes, si alguien tiene algo contra ti, como Cristo te perdonó, perdona a la otra persona. Ahora, ¿cuánto te perdonó Cristo? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Estaba aprendiendo de Dios mismo ahí. Estaba en su seminario único, particular, con el Mesías. Y le inquietaba esa pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Por qué? La pregunta, y muchas veces las preguntas revelan mucho de la persona que hace la pregunta. Ahora, ¿quién era Pedro? Un judío. Y los judíos, o la regla judía, no bíblica, la judía, la rabínica, decía: no perdones más de 3 veces, ya 3 veces eres generoso. Estaban diciendo los religiosos de la época. Pero Pedro era mejor que todos, ¿no? 3 es poco, yo voy con 7. ¿Hasta cuánto? Hasta 7. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa falsa ilusión de bondad. Falsa ilusión de bondad. Nos creemos buenos, servimos al Señor, hacemos obras buenas, pero no perdonamos. No perdonamos al que nos ofende. Entonces, cuando haces muchas cosas buenas, cuando sirves al Señor, a mí puedo parar a predicar aquí, pero si no perdono, tengo una falsa ilusión de bondad. Soy un hipócrita. No hagas nada. Mejor perdona antes de hacer otra cosa. Por eso dice, cuando tomas la cena del Señor, hacer esto indignamente. No solo es dar pública tu fe y hacer pública tu fe, sino perdonar eso que tienes contra alguien. Y cuando Pedro le hace la respuesta, le pregunta hasta 7 veces, Jesús le da una respuesta a Pedro muy dura, pero también es para ti y para mí la respuesta. Y es dura. Nosotros también muchas veces nos creemos poner límites al perdón. Le ponemos un techo al perdón a una persona que realmente te ha herido. No es una mentira, sí te ha hecho daño. Claro que sí. Pero le ponemos límites porque aguardamos rencor en nuestro corazón y sentimos satisfacción muchas veces. Yo no le deseo mal, pero si le pasa algo, es como un fresquito adentro, ¿no? Como que te... Rencor, orgullo. ¿No has escuchado eso? ¿O has escuchado?
no me la hace más. Esta fue la gota que derramó el vaso. Pones límite, techo, orgullo. Se me acabó la paciencia. El perdonar no entiende de paciencia. O peor, le perdono pero no olvido. Quieres tener la herida abierta siempre y hacerte daño tú mismo. Esas frases describen exactamente lo que Jesús está corrigiendo aquí. Jesús te está corrigiendo hoy. No es así. Hoy no es así. Otros llevamos la cuenta. Es que lo hizo hace un año, lo hizo hace 3 y lo perdoné. Y lo hizo otra vez ahora. ¿Cuántas veces lo va a hacer? ¿Tú te imaginas que Dios llevara la cuenta de tus pecados? ¿Tú te imaginas eso? Desastroso para tu vida, te lo aseguro. Ahora, en cambio, míralo de esta manera. Qué consuelo tan grande es saber que Dios, Padre, que en realidad es omnisciente, todo lo sabe tus pecados de la semana que viene. Cuando tú decidiste poner tu fe en Él, ya no los toma en cuenta. El Dios 3 veces santo, contra el que nosotros pecamos, decide no tener tus pecados en cuenta. Es como contradictorio, ¿no? Pero no lo es, porque Él es un Dios de amor. Nos dice que nuestros pecados los pisotea, los tira al fondo del mar. Eso que tú haces contra Dios, lo tira al fondo del mar. Isaías 38 dice que se los pone en su espalda, pero te perdona. El Dios 3 veces santo, el Dios inmaculado, el Dios perfecto, te perdona. Entonces, y constantemente, el perdón tiene que ser en tu vida un estado continuo y permanente en tu corazón. ¿Puedes vivir de esa manera? El perdón en tu vida tiene que ser un estado continuo y permanente en tu corazón. Esa es la característica de un hijo de Dios. Esa es la característica de un discípulo de Jesús. Sin límites, siempre perdona. El día tiene 24 horas. Unos duermen 6, otros duermen 8, entonces estás despierto por lo menos entre 16 y 18 horas. Entonces esa cuenta nos debería dar que deberías perdonar 30 veces por hora. Exagerado, ¿verdad? Exagerado perdonar 30 veces por hora. Exagerado en la cruz. Eso es exagerado. Eso sí es un perdón. Exagera con el perdón siempre. Toma la iniciativa. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Pone la responsabilidad en el ofendido. Es que han pecado contra mí. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Infinitamente, le dice Jesús a Pedro. No tienes límite. La responsabilidad de perdonar no es del ofensor, del ofendido. La responsabilidad ahora está sobre ti, te está diciendo Jesús. Perdona, perdona. ¿Cómo aplicas esto para tu vida? Hemos predicado que no vale con venir solo a la iglesia y ser un oidor olvidadizo, sino que ser un hacedor de la palabra. Y esto tiene una aplicación hoy. ¿Cuál es la aplicación? Esta semana, ya a partir de hoy, cada vez que sientas que se te está agotando, que se te está acabando el perdón, detente y di en voz alta: mi perdón no tiene límites, porque el perdón de Dios que Dios me dio, a mí no tuvo límites. Tuvo límites Dios al perdonarte. Haz esto una declaración real en tu vida. Mi perdón no tuvo límites. ¿Por qué no perdonas? En tu familia, identifica esa relación donde más te cuesta perdonar. Casi siempre es tu pareja, porque Dios usa a tu pareja para trabajar tu carácter. No el de él, ni el de ella, el tuyo. No el de la otra persona, el tuyo. O quizás tu padre, tu madre, un hermano, no lo sé. Esa es exactamente la relación donde Dios quiere que participe este principio ya. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Esto nos mueve a un segundo punto. Versículos 23 y 27. Sigue diciendo, sigue Jesús
diciendo la parábola. Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? 7, no, hasta 70 veces 7. Y sigue Jesús y empieza con la enseñanza. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, es igual a un rey que quiso hacer cuentas con uno de sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten piedad y yo te lo pagaré todo. El 27 dice, aquel señor, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué te está diciendo el versículo 23 al 27 hoy para tu vida? Reconoce que tu deuda con Dios es impagable y es mayor que cualquier ofensa que te pueda hacer cualquier otra persona. Reconoce que tu deuda con Dios es superior a cualquier cosa, sea que sea lo que te hagan. Es mayor que cualquier cosa que te hagan los demás. Entonces, como pecadores, ¿sabes lo que somos? Deudores insolventes. No tenemos cómo pagar al Señor, ¿no? No podemos pagar absolutamente nada esa deuda. Cada pecado que cometemos es una deuda que adquirimos con Dios. ¿Tú sabes cuántas veces pecas al día? Ni te la imaginas. Un gran profesor que predica de la santidad dice que pecaba más de 2,500 veces una persona que vivía para la santidad. ¿Tú vives así? Entonces pecamos mucho más de eso al día. Entonces, cada pecado que cometemos es una deuda que adquirimos con Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Cuando estaba en la cruz, tenía el nombre de cada uno de ustedes aquí y dijo, consumado es. La deuda está pagada. Ya Dios pagó por esos pecados que tú vas a cometer la semana que viene. Pagó por adelantado. ¿Aceptaste a Cristo? Entonces tu deuda está cancelada. No es una deuda que adquirimos por alguna compra. Tú puedes comprar un coche, lo pagas a plazo y lo terminas pagando. Con Dios no funciona así. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Teto que aquí había un hombre que debía 10,000 talentos. Y aquí es muy bueno saber que la palabra 10,000 es otra forma hebraica de hablar. Y lo que significa es algo que no tiene límite, que no tiene un techo tampoco. Se usaba en un momento de la historia para hacer alusión a un número incalculable. Entonces, te está diciendo que debía incalculablemente talentos, oro, kilos de oro. 10,000 talentos, ¿sabes más o menos cuánto tiempo de trabajo era por un hombre? 164,000 años de trabajo. Impagable, impagable, ¿no? Entonces, todos hemos quebrado la ley de Dios. ¿Quién no ha quebrado la ley de Dios? Todos las hemos quebrado, ¿no? Él es el Rey. Y llegará un día que ese Señor va a llamar a pedir cuenta a cada uno de sus siervos. Ven acá, versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado uno que le debía algo incalculable, 10,000 talentos. Y aquí vemos algo curioso. Este siervo no tenía o no se había preocupado de la deuda hasta que lo llamaron a hacer cuenta. ¿Te has preocupado de tu deuda con Dios? Allá hay un montón de gente fuera que no conoce a Cristo y no se han dado cuenta que van a terminar su vida frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, pidiendo cuentas. Entonces, al ver la deuda de este rey, mandó a vender su esposa como esclava, sus hijos como esclavos, para recuperar algo. Todos sus bienes y ahí lo iba a meter en la cárcel. Destrozada su vida, totalmente, destrozada por la deuda. Pero este hombre tuvo misericordia
Ahora, el vender sus hijos, su esposa, todo lo que tenía, ¿era un dictamen justo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, era un dictamen justo, por supuesto que sí. ¿Y sabes quién es un Dios justo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es justo. Ahora, escucha esto. La justicia demanda ser satisfecha. O sea, la justicia se tiene que cumplir. La justicia tiene que ser satisfecha. Y la satisfacción no se mide por quien recibe la justicia. Si yo hago algo, la ley me condena y es satisfecha en sí misma, no en mí. Yo pago y punto. Entonces, la satisfacción se mide por quien demanda justicia. ¿Quién demanda justicia? Por el pecado. Dios. ¿Dios qué dice? La paga del pecado es la muerte y se paga sí o sí. Punto. Porque yo soy un Dios justo, pero también soy un Dios de misericordia. Y dijo, no escatimo ser Dios mismo. Quita el orgullo, porque Él dice que se humilló como forma de hombre. Tú sabes que Dios tome forma de hombre. ¡Qué humillación tan grande! ¡Qué humillación tan grande! ¿No? Y no solo se humilla a tomar forma de hombre, sino que se humilla a ir a una muerte de cruz, la más vergonzosa. Y allí en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué? Mira, las cartas del Nuevo Testamento, está lleno el Nuevo Testamento de cartas. ¿Y las cartas a quién iban dirigidas? ¿A quién iban dirigidas las cartas? A iglesias, a las iglesias. ¿Y qué habían en las iglesias? Creyentes, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que las cartas van llenas, cargadas, copadas del mensaje del Evangelio, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el Evangelio no es solo para el que no conoce a Cristo, es la comida diaria del creyente. El Evangelio es el acto de perdón más grande que tenemos como humanidad. Es también para ti. No te creas que porque has aceptado a Cristo, entonces el Evangelio no es para ti, que es solo para el que no cree. Es para ti también y para todos los días. Mira lo que dice otra vez Pablo en 2 de Corintios. Corinto, una iglesia enorme. Y Pablo envía cartas a la iglesia de Corinto. Y hablando del Evangelio, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es para los creyentes, esto no es para el de afuera, esto es para ti, esto es para ti. El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Quién da el primer paso? ¿Por qué no das el primer paso tú? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Eres más que Dios acaso? Y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. ¿Por qué te duele tanto eso que te hicieron si Dios no toma en cuenta tu pecado? Si has aceptado a Cristo. No tomando en cuenta su pecado. Y nos encargó otra vez a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabes qué es reconciliación? Amar y perdonar aunque tú creas que la otra persona no se lo merezca. No teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Nuestros pecados son mayores. Nuestros pecados reconoce que nuestros pecados son mayores que cualquier ofensa que te puedan hacer. Cristo nos reconcilió con Él mismo, porque Él es Dios. Pagó nuestra deuda impagable en la cruz. Y no solo eso, sino que pagó tu deuda, te perdona, te ama, te libera del infierno. Y aún más, quiere que le sirvas, que seas un obrero de la iglesia, que lleve su mensaje. No nos merecemos absolutamente nada. Y tú sigues guardando rencor por aquella persona. La satisfacción de la justicia que debíamos enfrentar nosotros ahí se cumplió en la cruz del Señor. Dios es un Dios justo, pero es un Dios de misericordia. El perdón no es un acto de justicia. La justicia fue cumplida en la cruz. Pero ¿sabes qué sí es el perdón?
un acto de misericordia. ¿Cuántas veces has dicho, no me parece justo? Es que no es justo lo que me hicieron. No es justo lo que le hicieron. No es justo. ¿Quieres saber lo que dice Dios de tu justicia y la mía y de la de toda la humanidad? Vamos a Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien algunos dice, todos, si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. ¡Wow! ¿Sabes qué significa trapo de inmundicia? Te lo tengo que decir para que sepas cómo es la justicia nuestra. La justicia, los trapos de inmundicia es la tela que las mujeres usaban cuando tenían su periodo. Así es tu justicia y la mía. Entonces no digas más, no me parece justo. Porque cuando nuestra justicia es así, Dios te perdona. Cuando nuestra justicia es así, Dios te perdona. Se escuchó un hombre una vez decir, yo nunca perdono a nadie, soberbia absoluta. Y que le pase lo que le pase, porque se lo merece. Y su amigo que tenía al lado le dice, hermano mío, ojalá nunca peques contra Dios. Ese hombre quedó enmudecido. Y ese silencio fue la respuesta más sincera que ese hombre tuvo en su vida. Mira, cuando vuelves a recordar lo que te hicieron, con dolor, con desprecio, no has perdonado. Cuando quieres vengarte, no has perdonado. La venganza le pertenece a Dios, no a ti. Cuando dices que has perdonado, pero pones condiciones, no has perdonado. Cuando dices que perdonaste, pero no hablas bien de esa persona, sino que hablas desde la herida, no has perdonado. Entonces, reconoce que tu deuda con Dios es impagable y mayor que cualquier ofensa que te hayan hecho. ¿Cómo aplicas ese texto hoy a tu vida? ¿Cómo lo aplicas? Perdón. Uepa. La aplicación hoy es, antes de acostarte, cierra los ojos, aplica, cierra los ojos y piensa en la persona que más daño te ha hecho. Y después seguidamente piensa cuánto le has fallado a Dios con tus pecados. Y Dios te perdonó. Escríbelo en un papel, si tienes que hacerlo. Escríbelo. Mi deuda con Dios es mayor. Y me perdonó. Perdona. Y el tercer movimiento que nos da el Señor en su palabra, Mateo 18, 28 al 35. Vamos a leerlo con detenimiento. Porque después que este siervo se le fue perdonada su deuda, impagable, 10,000 talentos, este hombre sale del juicio, perdonado. Y mira lo que pasa. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno igual que él, a un consiervo, que le debía 100 denarios. 100 denarios no llegaba a 3 meses de trabajo. 10,000 talentos eran 164,000 años de trabajo. Y él sale y se consigue a uno que le debe 100 denarios. Y haciéndolo, agarrándolo por el cuello, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue, lo denunció, lo echó a la cárcel. Lo echó a la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo los demás, los otros consiervos, viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor, al jefe, todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo nuevamente otra vez, su señor le dijo,
siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debía tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos, sus ofensas. ¿Qué está diciendo el Señor aquí con esta final de la parábola? Perdona como Dios te perdonó, porque si no lo haces, tienes consecuencias. Perdona como Dios te perdonó, porque si no lo haces, tienes consecuencias. No vas a perder la salvación, pero vas a vivir un infierno en la tierra, literalmente. Vas a ser entregado a manos de los verdugos. El perdón de Dios nos deja sin ninguna autoridad para tratar a otra persona sin misericordia. No eres Dios para no tener misericordia de otra persona. Y aún así Dios la tuvo contigo. Este tercer movimiento es muy serio, es muy importante y Jesús lo dice con mucho amor, pero con mucha seriedad y verdad. Este siervo acaba de ser perdonado de una deuda impagable, no podía pagarla. Salió, encontró a alguien que le debía miseria, lo estaba ahorcando y lo denunció y lo metió en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú no perdonas, estás diciéndole al mundo, no creo en la misericordia de Dios. Tú no eres Dios. Tú eres un siervo de Dios. Ahora, si ahora nos negamos a perdonar a alguien que peca contra ti, actuamos como malvados. Somos siervos malvados. Malvados, está diciendo el Señor. Estamos diciendo, no creo ni siquiera en Dios. Eso es lo que está diciendo si nos perdonas. La misma súplica. Se le postró como se le postró al otro el Señor. Dame tiempo, por favor. Y no tuvo misericordia. Quizá la otra persona no te está suplicando que le dé tiempo. Pero Dios te está diciendo, acude y perdona. Perdona. Este hombre que no perdonó esa miseria era rehén de su rabia, de su frustración, de su orgullo. La peor cárcel no es la que estás detrás de unos barrotes de acero. La peor cárcel es un corazón que no perdona, raíz de amargura, remordimiento, tristeza. ¿Quién vive con amargura? ¿Quién vive bien? Perdona. Esa es la medicina de tu amargura. El no perdonar nos hace esclavos del rencor y de la amargura. Eres infeliz realmente. El perdón es una cuestión del corazón, no de cálculos, como decía Pedro, hasta 7. No, no tiene nada que ver con cuentas, para nada. Si Dios perdona al ofensor, o sea, a ti, entonces, ¿quién eres tú? Te lo voy a decir muchas veces, para no perdonar. Si Dios tomó el primer paso, ¿por qué no lo haces tú también? ¿Por qué? Cuando nos negamos a perdonar a alguien, estamos haciendo exactamente esto. Olvida la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no sé cuánto te golpea imaginar que Jesús estaba clavado en una cruz y estaba mi nombre ahí y el tuyo. Vive eso y serás libre. Conoce a Jesús y serás libre verdaderamente. Podrás perdonar. Vive el Evangelio. Y viene algo poderosísimo que no debemos ignorar. Jesús dice, hay consecuencias para quien no perdona. Versículo 35, ¿qué dice?
cierra con una advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. De corazón. Me olvido. No me duele. Porque Dios me ha sanado. El Espíritu Santo me ha restaurado. La oración modelo que Dios da, que Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo acaba? Perdona. Dios, perdóname mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Si tú no estás perdonando, tu oración es una oración hipócrita. Eres hipócrita con Dios. Perdona como yo perdono. ¿Estás perdonando? Entonces no le pidas perdón a Dios. Por eso dice, ve y arregla tus cosas con tu hermano primero. Y después ven y entrega tu ofrenda. Dios no quiere tu ofrenda primero. Dios quiere que te pongas en cuenta, que perdones como Él te perdonó. Dios mira el corazón. Dios no mira otra cosa. Dios mira el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se fragua el pecado. Donde está el caldo del cultivo del pecado. Por eso dice, si no perdonas de corazón, entonces en el corazón donde se tiene que fraguar el perdón y sobreponer el pecado. Hay mucha gente que dice que no puede perdonar. No puedo, yo no puedo. Y la verdad es que tú solo no puedes. En Cristo sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está Cristo? Aquí está. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Cristo? Cuando estás cimentado en Cristo, entonces puedes perdonar como Él te perdonó a ti. En Cristo sí podemos. Algo muy importante que debemos saber es que cuando nuestra vida corre en peligro físico, porque te pueden hacer daño, puedes correr peligro de muerte, maltrato psicológico, y hay un peligro real. El perdón debe existir de corazón realmente, sí, claro que sí, pero debemos poner una barrera de protección porque hay un peligro real. Perdonamos, pero también tenemos que protegernos, no nos vamos a dejar matar, tampoco nos vamos a dejar mellar nuestra mente. Si alguien te está maltratando físicamente, verbalmente, ponlo a los pies del Señor, perdónalo, pero ten una barrera de protección. No siempre significa el perdón restauración inmediata de la relación, por lo menos inmediata. No siempre significa eso el perdón, pero sí significa perdonar y soltar de corazón. Porque si hay un peligro, entonces la relación no se puede restaurar, porque sigue corriendo peligro, a menos que la otra persona sea restaurada, sea regenerada. ¿Y quién regenera? El Espíritu Santo. Entonces la otra persona tiene que entregarse al Señor para que el Espíritu Santo regenere su vida y empezar a construir ese puente que él mismo o ella rompió. Y ese puente se llama confianza, a través de la regeneración de Dios. Pero el perdón siempre debe de existir. Hay una familia misionera, en 1999 ocurrió esto. Ella se llama Gladys Sang. Ellos eran australianos, misioneros en la India. Un día cogieron el coche, la camioneta de ellos, ella no estaba, estaba su esposo, sus dos hijos, 16 años. Los quemaron vivos, los hinduistas dentro de la camioneta, murieron. Cogieron a lo que hicieron esto. Y ella, todo el mundo esperaba rabia, tenerlos al frente, ¿no? Ella dice, les perdono, porque mis ofensas hacia Dios eran mayores. Ella siguió trabajando en la India con la misión de su esposo. Y después, visitando una cárcel, se consiguió con el líder de esa organización que estaba preso. Le predica el evangelio y se convierte. ¿Ves cómo el perdón gana almas? ¿Ves cómo el perdón hace el trabajo que Dios quiere que haga? Tu perdón muestra a Cristo. Tu perdón muestra a Cristo. Entonces, perdona como Dios te perdonó, porque de no hacerlo tienes consecuencias. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? Perdón. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? Hoy mismo, aplicación inmediata.
Identifica otra vez a la persona que más te ha costado perdonar. Escribe su nombre en un papel. Escribe su nombre. Escríbelo. Y debajo pongo: mi Padre Celestial me perdonó a mí hoy, me perdonó a mí. Hoy elijo no tener más autoridad que tal persona de la que Cristo tuvo sobre mí. Ora por esa persona, ora. Ámala en oración. Ámala en oración. La otra cosa que debes hacer es romper la prisión de tu corazón. Sal ya. Si llevas meses o años cargando con ese rencor, entiende esto: el rencor no te protege de nada. El rencor te esclaviza en tu corazón. La libertad no viene cuando la otra persona cambia o entiende todo. No, quizá la otra persona no va a cambiar nunca, va a seguir siendo la misma, o ya no está, no hay oportunidad ni siquiera verla. Pero la decisión es tuya hoy. Perdónala. Si hay peligro, perdona, pon barrera de protección. Ahora, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, aún no eres un creyente en Jesús, hoy es el día que necesitas experimentar el perdón de Dios. Puedes hacer una oración rápida y sencilla conmigo. Cerremos los ojos, todos. Y dice: Señor Jesús, reconozco que he fallado y he pecado contra ti. Pero también sé que eres el Dios del universo y que te hiciste hombre a través de Jesucristo. Te humillaste por mi pecado, por mi ofensa. Fuiste a una cruz y resucitaste. Hoy reconozco esa obra, que fue por mi vida para salvación. Te reconozco como Salvador de mi vida. Pongo mi vida en tus manos. A partir de ahora, Señor, ayúdame a experimentar el perdón para poder perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, para tener un corazón que perdona, ¿qué hay que hacer? Primero, elige siempre perdonar, porque el perdón no tiene límites. Nos lo dice Mateo 18, 21 al 22. Pedro puso límites al perdón, le puso un techo, pero el Señor rompió con ese techo, sin límites. Lo segundo, reconoce que tu deuda con Dios es impagable. Reconócelo. Antes de negarle el perdón a alguien, recuerda que ya Dios te perdonó 10,000 talentos. Dios te perdonó lo impagable frente a otra persona que te debe 100 denarios. No te debe nada. Y lo tercero, perdona como Dios te perdonó, porque si no lo haces, te va a entregar a los verdugos. Vas a tener una vida difícil. Vas a tener consecuencias. La peor prisión, otra vez, no son tras las rejas, es tu corazón. Sal de ella hoy. Puedes decir hoy con honestidad entonces que tienes un corazón que perdona, o a partir de hoy vas a tener un corazón que perdona. Vamos a tener un corazón que perdona. Como ese amigo de mi papá. El preso era yo, decía. Decidí perdonarlo. Decide perdonar. Cristo pagó la deuda por ti, por tu pecado. Te libró. Hoy te pide que libres al que te debe. Concluyo. Muchas veces se dice y el mundo dice que el perdonar es un acto de debilidad, cuando realmente es la fuerza más poderosa. Es lo más potente que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque va contra tu naturaleza. Pero en Cristo sí podemos hacerlo. El perdón dice: yo no seré juez, Dios es juez. El perdón dice: me perdonaron muchísimo, yo también tengo que perdonar. El perdón dice: hoy elijo ser libre. Oremos, ¿vale? Señor, gracias, Dios, gracias porque tu perdón es real. Gracias, Padre, porque es completamente inmerecido, Señor. Gracias porque tú das de tu Espíritu Santo en nuestra vida cuando te aceptamos.
tú nos bautizas con tu Espíritu Santo, Dios. Y en Cristo somos más que vencedores, Señor. Permítenos sanar heridas. Ayúdanos, Señor, a identificarlo. Padre, pon personas en esta iglesia, Señor, dispuestas a caminar con otros para que esto sea una realidad en sus vidas, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a tener oraciones sinceras y no hipócritas, Señor. Gracias por una salvación y un perdón tan grande y tan inmerecido, Señor. Y aún así, tú decides contar con nosotros para tu obra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.